Vamos a la palabra, ¿qué les parece? Hoy quiero ir a Romanos capítulo 10 y hemos visto desde el capítulo 1 de Romanos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha estado mostrándonos que la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestras familias es a través de la fe en Cristo Jesús. Y hoy quiero compartir con ustedes de que tú y yo, como cristianos, somos portadores de buenas noticias. ¿Somos qué? Portadores de buenas noticias. En medio de tantas malas noticias, nosotros tenemos una noticia que no solo es buena, sino que transforma la vida de la persona que cree en estas buenas noticias. ¿Cuántos saben que hay muy malas noticias, incluso muchas noticias que son mentira? ¿Se han dado cuenta de eso? Por eso, no crean todo tampoco. Nosotros, obviamente, en estas noticias creemos lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero en este mundo nuevo en el que estamos, de redes sociales, de internet y de todo, muchas noticias no son exactas, o son medias verdades, o son mentira totalmente. Entonces, en medio de todo esto hay una buena noticia por la cual tú puedes decirle a la persona que le estás diciendo: mira, vamos a checar que sí es cierto, porque tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, donde podemos verificar que sí es cierto, que Dios lo dijo y que Dios estableció estas bendiciones. Él trajo esa bendición en Cristo Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en Lucas capítulo 4, no lo busquen, yo creo que todos más o menos se lo saben, versículo 18 en adelante, Jesús dijo que había venido a dar buenas nuevas, o sea, buenas noticias a los pobres, al necesitado, al desamparado, al afligido, al cautivo por pecados o por vicios, a todos. Él vino a traer del cielo a la tierra personalmente, Dios encarnado, buenas noticias. Pero nos encargó a ti y a mí que siguiéramos llevando esas buenas noticias a aquellos que no las conocen. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que estaban en el sitio de Samaria? Dice que la escritura que estaba sitiada Samaria y no había que comer dentro, pero no los dejaban entrar por ser leprosos también. Así que si entraban, pues no había que comer, y si se quedaban afuera, pues también era lo mismo para ellos. Entonces ellos se sentían perdidos en alguna manera, pero Jesús vino a los que se sienten así, perdidos. Y como el Señor hizo huir los ejércitos que estaban sitiando a Samaria, estos leprosos fueron al campamento y dijeron: mira, si nos matan, que nos maten, pero que a ver si nos dan un taco cuando menos, uno de cabeza o de carnitas o de asada, no sé de qué se te antoje. Pero fueron y el campamento estaba vacío, mucha comida, ropa, tesoros, ganado, etcétera.
Y primero comieron, recibieron la bendición. ¿Cuántos aquí ya recibieron el Evangelio? La buena noticia y la creíste. Bueno, ellos primero comieron y dijeron, ah, qué padre. Y veían que había muchísimo. Y dijeron algo que quiero resaltar hoy. No está bien lo que estamos haciendo. Diga, no está bien. Ellos dijeron, ya quedamos. Ahora sí que en México hay un dicho, panza llena o estómago lleno, corazón contento. Bueno, ellos dijeron, no está bien que solo nosotros estemos así. Y espiritualmente no está bien que tú y yo digamos, yo ya soy salvo, yo sé que voy al cielo, mi destino el día que yo muera es estar con Jesús, estar en la gloria por toda la eternidad. No está bien que digamos, yo ya la hice y los demás a ver qué. Diga, no está bien. Debemos ir y avisarles, darles esas buenas noticias. Ya no hay enemigos que nos estén asediando y hay mucho alimento, hay muchas bendiciones, hay una vida nueva, hay esperanza en medio de la desesperanza del mundo. ¿Cuántos dicen no está bien? Y muchas veces somos cristianos que asistimos a la iglesia, que participamos, que creemos y que servimos, etcétera. Pero hay algo de suma importancia que nosotros debemos hacer: llevar esas buenas noticias a los que no las tienen, aunque probablemente hayan escuchado algo, tengan una religión. Porque sin Cristo, toda persona sobre esta tierra está perdido, está sitiado, está a punto de morir de inanición, de hambre, sin bebida, porque su espíritu está muerto. Y el apóstol Pablo empieza aquí en Romanos capítulo 10, versículo 1, hablando de algo que él tenía en su corazón. Decía, hermanos, les estaba hablando a los hermanos de la iglesia de Roma, y les dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Tú sabes que él era judío, aunque tenía la nacionalidad romana también. Pero él era judío, fariseo de fariseos en su religión, y un religioso verdaderamente entregado. Tú sabes que él fue el principal perseguidor de la iglesia en el inicio de la iglesia. Y él siempre que iba, como es el apóstol a los gentiles, aunque también le predicaba a los judíos, siempre que iba a otra ciudad que no era, que eran gentiles, ¿a dónde llegaba? A la sinagoga de los judíos. ¿A quién les compartía en primera instancia? A los judíos. ¿Por qué? Porque el anhelo de su corazón y la oración que constantemente él tenía es que mis paisanos sean salvos, mis hermanos según la carne, según la herencia de Abraham. Y esto me llama a mí la atención porque es aplicable a nosotros también. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración respecto a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, nuestros familiares, etcétera? Puedes tener hijos que no son salvos, esposo, esposa, padres, etcétera, nietos.
¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Y aquí vemos el corazón del apóstol Pablo, el corazón que deberíamos tener todo creyente. No un deseo solamente superficial, sino el anhelo. El anhelo significa algo más profundo. El anhelo de mi corazón, de lo más profundo de mi ser, y mi oración diaria constante es que Israel sea salvo, que crean en Jesús, que crean en el Mesías que ya vino a salvarnos, a rescatarnos, a darnos vida eterna. Él amaba al pueblo de Israel. Amaba intensamente a su pueblo. ¿Qué tanto amamos a nuestros seres queridos? ¿O ya te cansaste de orar por ellos? Aunque te rechacen y te digan yo no quiero nada con tu religión o con tus creencias, etcétera. ¿Te cansaste? Pablo no se cansaba. Aquí ya su ministerio iba avanzado y no se cansaba. Porque muchas veces algunos dicen, no, es que Jesús dijo que amáramos al prójimo y aborreciéramos al enemigo. Pero a veces ni al prójimo, ni al más cercano a nosotros amamos. Pero Jesús corrigió y dijo, no, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced bien. O sea, aún a los que nos hacen mal, a los que nos hacen sentir mal o nos ofenden o nos presionan. Porque Jesús vino a morir ¿por quién? ¿Por los buenos? ¿Por los bien portados? No vino a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Porque yo, versículo 2, les doy testimonio, o sea, está hablando con los hermanos de Roma. Dice, yo les doy testimonio que mis hermanos los judíos, según la carne, tienen celo de Dios, no conforme a ciencia. O sea, sin el conocimiento correcto de las Escrituras, porque el Antiguo Testamento son una parte de las Escrituras, pero era lo que primordialmente tenían hasta ese momento. Pero Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, le dijo a los religiosos judíos, porque ellos tenían celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de las Escrituras. Y es importante que tú y yo conozcamos cada día más las Escrituras. Mira, yo empecé otra vez con Génesis, lo estoy compartiendo con un hermano, ahí lo estamos estudiando. Y te vuelves a quedar sorprendido. ¿Cuántos saben que necesitamos constantemente estar releyendo las Escrituras? Y nos vuelven a estremecer, a reavivar y a decir, cuán grande es Él. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, oh, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Y digo, cuán grande es mi Dios. Cómo con el poder de su palabra hizo todo lo que vemos. Y lo que no vemos, porque muchas cosas ya se perdieron. Pero dice, yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Igual en nuestras casas, en nuestros hogares, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus sobrinos, tus nietos, probablemente tengan celo de Dios en la religión donde ellos participan, pero no conforme a ciencia, o sea, con el conocimiento correcto que nos dan las Escrituras, sino como una tradición, porque los judíos habían caído ¿en qué? En una tradición. Y hoy en día la mayoría
de los seres humanos alrededor del mundo tienen una religión. Aún los ateos, aunque digan que no tienen una religión y que no creen en Dios, tienen una religión, valga la expresión, porque creen en algo. Creen en la ciencia, creen en muchas otras cosas. Y eso es fe. Entonces, Pablo dice, yo doy testimonio de que él era celoso de Dios, tenía celo de Dios, ¿sí o no? Pero no conforme a ciencia. Por eso él iba tras los cristianos y los sacaba arrastrando y los llevaba tratando de que negaran a Cristo. Pero cuando el Señor se le reveló gloriosamente, él dijo, qué equivocado estaba. Y reaccionó, creyó en Jesús como el único Señor y Salvador y empezó a compartir por todos lados. Y tenía compasión de los de su casa. ¿El entusiasmo en alguien puede ser bueno, sí o no? ¿O es bueno? Sí. Pero yo he visto muchas personas entusiasmados, se emocionan y le entran al principio, etcétera. Pero como no conocen mucho de la palabra, como dice la parábola del sembrador, como cayó entre pedregales, pronto vienen otras cosas y no me gustó esto, no me gusta aquello, ya esto no me parece bien y se secan. ¿Por qué? Porque hace falta el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Por algo Dios nos dejó dicho, escudriñen las escrituras. Y por todos lados encontramos ejemplos como los hermanos de Berea, que Pablo les predicaba y ellos decían, espérate Pablo, vamos a checar si es cierto lo que nos dices. Escudriñar, estudiar. Porque los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Se habían vuelto solo a sus tradiciones. Ahora, el celo, el entusiasmo es bueno, sí. ¿Te acuerdas? Jesús en Juan capítulo 2, versículo 17, dice que entró al templo a purificarlo, a echar a los vendedores, a los comerciantes, a los cambistas, hizo un azote de cuerdas y volcaba donde estaban las monedas y todo. Y él dijo, el celo de tu casa me consume. Pero él sabía lo que estaba haciendo, porque la escritura decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones, porque aquí hacen un negocio y abusan de la gente. Entonces ese celo conforme a conocimiento es bueno. El entusiasmo conforme al conocimiento de la palabra de Dios es bueno, pero si es sin conocimiento de la palabra de Dios, lo he visto por 30 años, hermano. He conocido muchísimas personas y llegan así, ¡fum! Ahora como la pandemia, ¿no? Empiezan y de repente ¡pum! Y luego empiezan a bajar, hasta el piso. ¿Por qué? Porque no había un sustento en sus vidas. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo estás tú que estás ahí en internet? A lo mejor estás ya acostumbrándote y pensando, yo ya aquí me la voy a llevar. Pero estás compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Estés como estés, hay oportunidad siempre. Mira, cuando el apóstol Pablo fue arrestado en el templo ahí en Jerusalén, en Hechos capítulo 22, él mismo se reconoció. Yo soy judío, en el versículo 3 dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos.
pero sin conocimiento real de la palabra de Dios. De hecho, a los Gálatas les escribe y dice: en el judaísmo avanzaba yo mucho más a mis contemporáneos en mi nación. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Dice: siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuántos han escuchado esa palabra tradiciones? Es que es la tradición de tu abuelito, de tu abuelita, de tu tatarabuelo, de tus papás, de toda la familia, el árbol genealógico nos lleva. Bueno, Pablo así era, pero conoció a Cristo y Cristo le abrió el entendimiento. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento? Pero necesitamos a Cristo para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y tú puedes decir: está bien, entonces que tengan celo y sean animosos y sean pues entusiastas, sí, pero con conocimiento de la palabra de Dios. Muchos al no tener ese fundamento firme, fácil se aflojan, valga la expresión, y se apagan. Pero ¿cuántos saben que si el Espíritu Santo nos está, ese fuego sigue prevaleciendo? Así que es importante estudiar, orar cada que leemos la palabra de Dios, para que el Señor nos dé una correcta comprensión, entendimiento, conocimiento de lo que dicen las Escrituras. Versículo 3. Bueno, en particular Pablo se refería a que no tenían conocimiento, y quiero no dejar pasar esto, acerca del camino de la salvación. Ellos esperaban un Mesías que los librara del imperio romano, pero la salvación que Dios traía en primera instancia era la salvación del alma. Después vendrá en poder y gran gloria. ¿Cuántos lo saben? Él va a venir por segunda vez con poder y gran gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Todopoderoso, y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero ellos no tenían ese entendimiento. Versículo 3. Fíjate, lo exhibe claramente Pablo: porque ignorando la justicia de Dios, y en todos Romanos hemos visto la justicia de Dios, que es a través de ¿quién? De Jesucristo. El que murió por nosotros allí en la cruz, murió por todos tus pecados, por mis pecados, para que Dios nos viera a ti y a mí como justos. Por la fe en Cristo Jesús nosotros somos justificados. Y los judíos ignoraban la justicia de Dios, de que Él nos declara inocentes solo por la fe en Jesús. Y los religiosos en general dicen que eso no es correcto. Y muchos religiosos hoy en día creen en Jesús, pero quieren añadirle algo, hacer algo para ser salvos. Y casi es una ofensa a Jesús, porque su sacrificio fue cruento, el que no cometió pecado, el santo, el creador de todas las cosas, que vino del cielo a la tierra a tomar forma humana y morir cruentamente por nosotros. Es como una ofensa decir: lo que tú hiciste no es suficiente. Lo que Él hizo es suficiente para la salvación de todos. Entonces ellos ignoraban la justicia de Dios. ¿Y qué pasa con la gente a nuestro alrededor? Ignoran la manera en que Dios justifica al impío, al pecador, al borracho. Gratuitamente, dice Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe, la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
solamente. Pero ellos procuraban establecer su propia justicia. ¿Se acuerdan de aquellos dos que subieron a la oración? Un religioso judío y un publicano. Y decía, qué bueno que no soy como los otros pecadores. No soy como este que está al lado. Y a veces así somos, ya nos volvimos religiosones, hermano. Yo diezmo de todo lo que gano. Voy a la oración y a la sinagoga y hago esto, hago aquello. Y nos volvemos religiosos. Y el publicano que decía, Señor, reconozco que soy un pecador. ¿Quién salió justificado? El publicano. El otro se quedó con su justicia propia. Y muchos hoy en día también a nuestro alrededor, en nuestras familias, sus obras, es un paralelo con la justicia propia. Es que yo no robo, no mato, no hago esto, aquello, no esto. Yo voy a mi religión, soy fiel ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y su justicia propia, sus obras, sus cuestiones religiosas, las ponen como la manera de ser salvo. Diga, eso no salva. La Escritura dice en el Antiguo Testamento que todas nuestras buenas obras, todas nuestras cosas buenas son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y por eso ellos no se habían sujetado a la justicia de Dios. Nosotros ya nos sujetamos a la justicia de Dios. Así que no reconocer la justicia que viene de Dios y procurar establecer la suya propia hace que no se sometan a la palabra de Dios. Impide que no reconozcan, no acepten que Cristo ya vino a morir para salvarnos y que esa salvación se obtiene solo por la fe. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Otra traducción dice, porque la meta de la ley es llevarnos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque mira, la ley nadie la podemos cumplir. Y podríamos remitirnos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, solo a los 10 mandamientos, pero no los podemos cumplir. Pero hay una cantidad de mandamientos muy grande. Y la justicia que es por la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Alguien puede cumplir todos los requisitos de la ley? No. Entonces, la meta, el propósito de la ley era ver nuestra incapacidad de poder cumplir con los requerimientos de Dios y entonces ver a Jesús. Él sí pudo, Él sí lo hizo. Él es el único que no ha cometido un solo pecado. Nació sin pecado original porque el pecado se transmitió a través de ¿quién? De Adán a todos los hombres y mujeres. Pero Jesús nació sin la intervención de José, de un hombre, sino que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Nació sin ese pecado que todos tenemos como seres humanos. Pero en su vida, desde chiquito, nunca pecó. Y muchos pueden decir, ¿cómo un niño puede ser obediente? Bueno, es que Jesús era un niño, pero era Dios. Era un joven, pero era Dios. Y llegó a ser un hombre maduro, pero era Dios. Nunca pecó. La Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la meta de la ley es, no puedo, Señor. Ayúdame, yo creo que Jesús ya pagó por mis pecados.
Y entonces somos justificados. Por eso dice que la meta, el propósito de la ley es que veamos a Cristo para ser justificados, pero dice que solo es justificado ¿quién? Aquel que cree. El que cree en Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Señor de nuestra vida. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pues es claro, ¿no? Nadie podemos, ni ha podido. Lo que había sido difícil, es más imposible lograr, ahora es fácil por la fe en Cristo Jesús. Dios nos ve como que cumplimos con la ley perfectamente, así como Jesús lo hizo. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, lo que está diciendo es que la justicia que es por la fe no requiere de algo que no podemos hacer. Porque ir al cielo podemos ir para traer a Cristo, diga no. Ir al infierno, ¿quieres ir al infierno para no? Bueno, Jesús no fue al infierno, pero a la tumba, a los muertos para traer a Cristo, diga no. Él descendió voluntariamente del cielo. Y Él murió y fue sepultado, pero Él resucitó y ascendió al cielo otra vez. O sea, lo difícil Él lo hizo. Nosotros no necesitamos hacer algo semejante, es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Nadie puede ir al cielo, ni nadie puede ir al reino de los muertos y regresar. Versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde puso el Señor sus leyes? En nuestros corazones. O sea, Él puso su ley en nuestro corazón. Cerca está de nosotros la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, fíjate. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa que tenemos esa salvación. Es sumamente sencillo. Ahora, ¿cómo compartimos estas buenas noticias? Bueno, eres un borracho, mujeriego, peleonero, tranza, o asesino, o homosexual, o lo peor que te puedas imaginar. Cristo murió en la cruz con tus pecados. Y si tú crees en tu corazón que Él hizo eso por ti y lo confiesas como tu único Señor y Salvador, te dará la salvación de tus pecados y una vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. Porque lo primero es que creer. Y cuando alguien nos dice, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Quién es el Señor? ¿Te acuerdas? En la persecución la pregunta era, el Señor es el César, les decían.
Y ellos decían, no, el Señor es Jesús. Los mataban, sí, pero ellos sabían quién era el Señor. Filipenses capítulo 2, tú conoces ese pasaje. Dice que Jesús murió por nosotros, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas, y toda lengua confiese, fíjate, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día va a suceder eso, pero para muchos será demasiado tarde. Los que ya murieron sin Cristo y están en el infierno, los que les toque que Él venga sin creer en Él, los que se presenten delante del juicio de Dios en el día del juicio, dirán, efectivamente Jesús es el Señor, pero es demasiado tarde. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Diga, es hoy. Mientras estamos vivos. El día que te mueres ya no tienes oportunidad de nada absolutamente. El día que se mueren las personas ya no pueden decir sí creo o no creo, no pueden decir Jesús es el Señor o no es el Señor, no pueden nada. Ahí terminó la oportunidad. La oportunidad son esos 60 años que has vivido, esos 25 años, 28, 15, 16, 90. Ese ha sido el tiempo de la paciencia de Dios. Con Noé, ¿cuántos años les dio de oportunidad? 120 años. Y Noé predicaba, arrepiéntanse, Dios va a destruir toda carne. ¿Cuántos se arrepintieron? Pues sus hijos y sus nueras y su esposa, él obviamente, 8. Así que el asunto es por fe. ¿Qué dice Efesios 2? Todos lo sabemos. Porque por fe, por gracia soy salvo por medio de la fe. Ese es el mensaje que tenemos. Ese es el mensaje que debemos llevar. Si te toca el COVID y te toca que te entuban, pero tú antes le predicaste a esa persona y él creyó en Jesús como su único Señor y Salvador, se irá al cielo. El cuerpo ahí se quedó por unos días entubado, pero él va al cielo inmediatamente. Así que la fe, ¿dónde es? En el corazón. Y confesamos con nuestra boca. Aunque muchos confiesan con su boca, pero no creen en su corazón. Ahí es donde vemos que lo principal es que creer en nuestro corazón. Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, Jesús, versículo 22 en adelante, 21 en adelante, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, fíjate, porque muchos confiesan que Jesús es el Señor, sí o no, en muchas religiones. ¿Sabías que los musulmanes en su libro, ¿cómo se llama? El Corán, perdón, se me olvidó, hablan mucho de Jesús, pero no confiesan que Él es el Señor? Y en nuestras religiones que nos rodean, por lo general aquí en México y en países latinoamericanos, mucha gente que dice que Jesús es el Señor, pero no conforme a ciencia, no con la fe que se necesita. Y coincidimos en muchas cosas con la religión tradicional y otras religiones, pero no es conforme a ciencia. Porque Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso a veces cuando solamente se lleva a la persona a decir: haz esta oración y di que Jesús es el Señor, sin llevarlo a una reflexión de la vida que hemos llevado que ofende a Dios,
nuestros pecados, han hecho una barrera, una separación con Dios, y que debemos reconocer que Jesús cargó con nuestros pecados y creer en Él y arrepentirnos. Esa simple confesión no sirve de nada. Jesús lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Pues sí, ya no habrá otra opción. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor dice: les voy a declarar, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, los milagros que hicieron, las profecías que dijeron, eran una maldad, porque no era en Cristo, era en sus cosas, quién sabe qué cosas. Así que si confesares con tu boca, pero primero hay que ¿qué? Creer en tu corazón. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Que dice, y creyó en Jesús, pero después quería comprar el don del Espíritu Santo, y le dice Pedro: en hiel de amargura y en pecado estás en tu corazón. Arrepiéntete. ¿Tiene algo que ver el arrepentimiento? Sí. ¿Cuántos se arrepintieron de su vida? Porque muchos, es que yo no era tan malo. Pero eras malo. Con un solo pecado nos hacemos acreedores de todos los pecados. Eso dice la Escritura. Jesús murió, pero resucitó de entre los muertos, hermanos. El poder del Evangelio, de las noticias que tenemos. ¿Qué dice el versículo 1:16 de Romanos? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, hay poder de Dios, hermanos, no nuestro. No somos tan elocuentes, no somos tan sabios, ni tenemos ese poder para que la gente se convierta. Nosotros somos transmisores del mensaje bendito, de la cruz, de la obra de Jesús en la cruz, para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios. Y el más malo, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Todos. No hay justo ni aún uno. Mira, medita, escudriña más esta carta a los romanos, hermanos. Yo por eso les digo, tomen nota, porque es una carta doctrinal tremenda, con mucha doctrina, mucha enseñanza de Dios. No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen, ya no me voy a avergonzar del Evangelio? Lo voy a compartir. Y a lo mejor dices, no me avergüenzo, pero no lo compartes. No seamos como esos leprosos. No está bien lo que estamos haciendo. Pues la Escritura dice, versículo 11 de Romanos 10, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La Escritura, cuando habla aquí de la Escritura, está diciendo el Antiguo Testamento. O sea, los judíos tenían cómo creer en Jesús. Sí, tenían fundamentos, sí, por eso Él les dijo, escudriñen las Escrituras. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mira, nada más acuérdate de Jonás. Hace poquito Omar predicó sobre Jonás. Los de Nínive, ¿qué eran? Paganos, incrédulos, pecadores en exceso. Era una de las metrópolis de la época.
Pero se arrepintieron, fue Jonás y les predicó que el juicio de Dios vendría. ¿Y qué pasó? Dice que se arrepintieron desde el rey hasta el más humilde. Hasta los animales los vistieron de cilicio. Ellos también se salvaron porque iba a destruir todo el Señor. Obviamente ellos no tienen la salvación de su alma, pero ¿podrá Dios salvar a los peores de los peores? Sí, pero el asunto es llevar el mensaje. Jonás no quería, y a lo mejor tú y yo a veces no queremos, pero no es de querer, es un mandamiento del Señor. Mateo 28, Marcos 16: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Tan simple y tremendamente impactante es la instrucción de Dios. A toda criatura, como decía Pablo, oro por los romanos y anhelo que se salven. Yo también, mis seres queridos, pero no solo se nos reduce a ese círculo. El Señor dijo que por ahí empezáramos, ¿no? Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo creerá la gente si no hay quien les predique? Como aquel tesorero de Etiopía que iba en su carro leyendo Isaías, y le dijo Felipe, el Espíritu Santo le instruyó a Felipe que se acercara a ese carro, y lo escuchó leyendo la porción de Isaías 53, y le dijo: habla de sí mismo o de otro. Y le dijo: ¿sabes lo que estás leyendo? Dijo: ¿cómo podré si no hay quien me lo explique? Y él se subió y desde ahí le explicó que estaba hablando de Jesús. Y se convirtió el etíope. ¿Sabías que en Etiopía hubo cristianos entregados? Hasta el día de hoy, todo lo que es Egipto, hay cristianos coptos, que es una religión ya como la católica y la ortodoxa. Es más, en Etiopía dicen que ahí tienen el arca del pacto, que ellos la resguardan. Pero fíjate, por uno que se le compartió, ¿cuántos creyeron? En Nínive, por uno que, aunque fuera a regañadientes, obedeció, se salvaron más de 100,000. Y era una ciudad impresionante en ese tiempo. Versículo 12: porque no hay diferencia entre judío y griego. Diga, gloria a Dios. Hoy en día hay un mover judaizante que yo digo: ay, Señor, por favor, aclara en las Escrituras. Está como el versículo 1, no conforme a ciencia. Muchos están moviéndose en esto. La Escritura es muy clara, dice: no hay diferencia entre judío y griego. De los dos pueblos, ¿qué hizo Dios? Uno, tumbando la pared intermedia de separación. Es más, la Escritura dice que los que somos de la fe somos descendientes de Abraham y herederos según las promesas. ¿Qué tenemos que andar ahí buscando otras cosas? Y les digo que a veces son como locuras, porque conozco unas personas que están aquí cerca que de ser cristianos se fueron a ser judaizantes. Y un día le pregunto: ¿y de qué tribu eres? No, yo soy de los de Noé. Me quedé así como: ¿de Noé? Pues todavía no existía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor lo inició muchísimos años después, a través de Abraham, Isaac y Jacob. Pero perdónenme la expresión, cada mafufado. Y hay pleitos y todo eso.
Pero Cristo nos puso en otro nivel, hermanos, como hijos de Dios. Por favor, no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y vuelvo al punto, es que crea. Y aquí Pablo está mencionando Joel 2:32. ¿Se acuerdan que ese pasaje? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pablo conocía las escrituras del Antiguo Testamento? Sí. Versículo 14, y ahí te va para ti, para mí. Y también tú que estás ahí, ya deja la comodidad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso es importante lo que nosotros hacemos: predicar el evangelio, ser portadores de buenas noticias. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuántos dicen, aquí estoy yo? ¿Se acuerdan Isaías cuando el Señor dijo, ¿quién irá? Dijo, heme aquí. Bueno, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Diga, ya fuimos enviados. Ir y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego hay una expresión: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es tomado de Isaías capítulo 52, cuando el pueblo estaba cautivo y que venían personas a traer buenas noticias sobre la liberación y el regreso, la promesa de Dios, la profecía de Dios de regresar nuevamente a Jerusalén. ¿Cómo estaban los pies de ese mensajero? Llenos de polvo, probablemente con cortaduras o muchas otras cosas. Pero los que estaban esperando el mensaje decían, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo eran los pies de Jesús? Hermosos. Se los tenía que lavar, ¿te acuerdas? Es más, Él se los lavó a sus discípulos. ¿Por qué? Eran pies hermosos porque llevaban buenas nuevas de salvación. Iban anunciando el reino de Dios. ¿Qué estás anunciando tú, hermano, hermana, tú que estás ahí en internet? ¿Qué estamos anunciando? Ay, yo esto, yo aquello, y mi pastor esto. No, Cristo es lo más importante. Anunciemos a Cristo y su obra redentora. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Quién debe predicarles? Tú y yo. Ahorita es nuestra responsabilidad. Somos ahora, dice 2 Corintios 5:20, embajadores de Dios, llevando el evangelio. Así que ¿cuántos quieren que se diga cuán hermosos son los pies de fulano, de fulano? Me vinieron a predicar. Así que el evangelio son buenas noticias. No te dé pena. No estamos diciéndoles nada malo. No ofendamos. No, démosles la buena noticia. Dios quiere que vivas con Él por toda la eternidad. Y Él lo hizo de esta manera posible. No discutamos cosas de las tradiciones y de las religiones. El día que ellos crean en su corazón, lo demás va a ser puesto en su justa dimensión. ¿No lo creen? Pero a veces gastamos más fuerzas en otras cosas que, si no hay ese punto de partida, estamos perdidos. Y podemos ser muy elocuentes y tener muchos argumentos, pero ¿qué ganaste? Nada. Versículo 16: mas no todos obedecieron al evangelio.
Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, ese no es nuestro problema. Y sí, muchos no van a creer al evangelio, pero es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, llevar las buenas noticias. No hay nada malo en el evangelio. Todo es bueno, es un regalo de Dios, la salvación. Pero mucha gente lo rechaza. Bueno, ya esa es su responsabilidad. Así que la fe es por el ¿qué? Oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Así como hoy lo hemos expuesto, igual o mejor, tú lo haces mejor que yo. Ahí está la Biblia. Pero si no escuchan, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que la fe en Cristo presupone haber escuchado el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio. Es más, Jesús seguido decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Si puedes, dile al de al lado: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Empieza por tu casa, sigue en Morelia y síguele. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bueno, muchos han escuchado, pero no han querido. Mira, en los días de Cristo y de los apóstoles, el evangelio corría con rapidez. ¿Te acuerdas que de hecho los fariseos, Juan capítulo 12 versículo 19, cuando fue la entrada triunfal en Jerusalén, en Marcos específicamente en capítulo 12 versículo 19, dice que los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consigue nada atacando a Jesús, mirad, el mundo se va tras él. En Hechos 2:41 dice que en el primer discurso de Pedro del evangelio, porque él predicó el evangelio, ¿sí o no? Dice que se añadieron ese día como 3,000 personas. En Hechos 4:4, después en otra predicación, después del capítulo 2, de haber sanado al cojo, dice: creyeron un número de varones que eran como 5,000. Hechos capítulo 17 versículo 6 hablaban de Pablo y de los compañeros que ya andaban en los viajes misioneros, que ellos estaban trastornando el mundo entero. Dicen: y también han venido acá. Que digan: mira, también fue a Ichán, también fue a Tacuro, también fue a Peribán, también fue a Tarímbaro, también fue a Sinapecuaro, también fue a Guandacareo, también fue a donde te quede ahí. Mira, el evangelio progresó en la iglesia primitiva de una manera asombrosa. Los historiadores registraron que Justino Mártir decía, más o menos en el siglo II: no hay pueblo griego o bárbaro o de ninguna otra raza, por cualquier nombre o costumbre que se lo distinga, sin importar cuán ignorante sea su gente de la agricultura, ya sea que vivan en tiendas o que anden en carros cubiertos. No hay un lugar de esos entre los cuales no se ha predicado el evangelio en el nombre de Jesús. Medio siglo después, Tertuliano decía: existimos nada más desde ayer. O sea, ¿cuántos saben que nuestra vida es corta? Y sin embargo, ya llenamos vuestras ciudades, islas, campos, vuestros palacios, senado y foro con el mensaje del evangelio.
Esos eran los cristianos. Hay registros históricos de que en el periodo apostólico, al final del periodo apostólico, el número total de discípulos cristianos llegaba a más de 500,000. Y tú dices, son poquitos. Pero para ese tiempo era una cantidad impresionante de cristianos. Así que termino con el versículo 21. Vuelve el apóstol Pablo a hablar de los judíos. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa esto? Un pueblo desobediente que contradice constantemente lo que Dios decía. ¿Cuántos dicen, sí, Dios dice, pero yo digo esto? Contradictor. ¿Y Dios qué? Todo el día extendiendo sus manos. Y pienso en nuestros seres queridos, en los que les predicamos, rebeldes en muchos casos y contradicen lo que Dios dice. Es que a mí fulano me dijo, es que mi abuelito, es que esto, es que aquello, las tradiciones, y contradicen lo que Dios dice. Se rebelan a la palabra de Dios y a lo que Dios ha establecido. A lo establecido por Dios se opone. Pero hoy en día todavía está Dios extendiendo sus manos a este pueblo que en su mayoría es rebelde y contradictor. Se rebelan y contradicen, pero Dios ha sido paciente. Y termino recordando las palabras de Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, etcétera. Dios quiere, pero muchos no quieren. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es decirle, Dios te está extendiendo la mano. ¿Qué hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Señor, ayúdame. Y el Señor extendió su mano y lo sacó. Eso quiere hacer con miles de personas, millones de personas. Sigue extendiendo su mano para sacarlos de su error, de su pecado, de su mala manera de vivir. Pero muchos no quieren. Bueno, nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen yo lo voy a hacer? La pandemia no es impedimento. Nada nos lo impide. Hagamos nuestra parte. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y le dices, Señor, enciende en mí el fuego otra vez? Yo sé que tú probablemente un tiempo fuiste un compartidor, una compartidora tremendo del evangelio. Probablemente muchos se han salvado, han venido a los pies de Jesús por ti. Pero puede ser que nos enfriamos, dejamos nuestro primer amor. Pero es tiempo de recapacitar y volver a hacer las primeras obras. Yo sé que aquí hay jóvenes que probablemente digan, pues yo no tengo tanto. Dios quiere que tú también lleves el evangelio.
Hay muchos jóvenes que se están perdiendo de muchas maneras. Les están metiendo en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, en los medios de comunicación, muchas cosas que los están llevando lejos de Cristo. Pero tú eres responsable de ir y predicarles el evangelio. Y el que crea será salvo. El que no crea ya es su responsabilidad. Se condenará por su responsabilidad. ¿Por qué no dice: aviva el fuego en mí, Señor? Quiero ser como esos primeros discípulos que no les importaba nada y iban a predicar el evangelio, y el evangelio crecía y se expandía. ¿Cuántos lo quieren? Yo digo: enciende en mí el fuego otra vez, Señor. Ayúdanos, Señor. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y al levantar mis manos envía tu fuego sobre mí, enciende en mí ¿Por qué no se lo dices tú también? Solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y al levantar mis manos envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego. Otra vez. Pues esta es una palabra para ponerla en práctica inmediatamente, hermano. Salga a predicarle. El Señor le va a poner a alguien en la semana si usted lo busca. Entonces esfuércese, lleve estas buenas noticias. Y si pueden, nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde y nuevamente el domingo a las 11 de la mañana. Y sígase cuidando, tenga esperanza y que tenga una buena semana. El Señor le bendiga.